Bajaste la aplicación. No. Bueno, ojo, ya está la confirmación. Hola Mario, no sé si vos me escuchás, ¿me ves? Pues a ver, así puedo como ya empezar, son mis 10, veamos un par de minutos más Sí, encarando. se escucha bien. Sacó el fondo lindo. Perfecto. Bueno, primero que nada, más que la numerología, me gustaría dar mi mirada de lo que es la numerología o lo que yo llamo un lenguaje sagrado, siendo la numerología 1, pero la verdad que está lleno, a diferencia del lenguaje que es el que usamos todos los días en el cotidiano, es un lenguaje que entendiendo la dualidad y en el lenguaje cotidiano ordinario nuestro no podemos expresar a la vez las dos cosas que siempre están. Cuando uno está entrando a un lugar, siempre está saliendo de otro lugar a la vez. Solo lo podemos nombrar de una forma, pero siempre se dan en simultáneo. Cuando uno llena un vaso, a la vez lo está vaciando, lo que está lleno. Por más que sea vacío, así para poder llenarlo de otra cosa. Eso es con lo que estamos acostumbrados nosotros a manejarnos en el cotidiano todos los días, y lo que tiene un lenguaje sagrado es que siempre está contemplando como esa otra parte que no se puede nombrar por más que esté. No importa el número que se mire o lo que se mire, siempre va a haber una dualidad adentro y va a tener cosas positivas, entre comillas, o cosas, una vibración alta, una vibra baja. La muerte sin existe, la vida sin muerte no existe. No las podemos llamar las cosas juntas, sí, lo llamamos vida, pero nos olvidamos que adentro de la vida está la muerte. Y con eso es como con todo. Otro día escuchaba algo interesante que es cuando va a salir de un problema y siente que salió, está entrando a otra cosa, siempre. No es que listo, no entrarse en otro lugar en el mismo momento en el que estoy saliendo. Es parte como de la propia estructura. Esto como para ordenar un poco de lenguaje, lo que es un lenguaje cotidiano, que es lo que nos da para mí como herramienta, cualquiera sea el lenguaje que queremos, podemos al calendario maya, pueden ser las celtas, astrología, tarot, bueno, numerología, y creo que está en desarrollo también esa otra forma. Lo que nos da es como ir incorporando esa información todo de que, bueno, pero ya sé que estoy entrando. O bueno, para hacer esto con algo, primero tiene que estar vacío. La vida, y sí, si no existiera la muerte, vivirían personas de 500 millones de años en vez de yo en este plano, en este momento. Es gracias a la muerte de que existe la vida, es lo que hace que todo esté en movimiento. Y para mí es importante, para todos, que podamos incorporar esa otra forma de procesar la información. Y es cómo pensamos. Pensamos con, más allá que son imágenes, después todo nosotros lo traducimos a palabras. Entonces cuando pienso en la vida no estoy pensando en la muerte, o si pienso en la muerte no pienso en la vida, o si pienso que salí del baño, no estoy pensando que entré en el dormitorio. A medida que uno va incorporando otra forma de lenguaje y de empezar a percibirlo, y es verdad, están en simultáneo todo el tiempo, estas cosas, como que nos deja pararnos desde otro lugar ante la situación que sea y nos da
como una capacidad de observación distinta, con lo cual también me ordena al nivel de cómo me atraviesa emocionalmente la situación. A mí me gusta la numerología porque siento que como que empieza, es como la base de todo, empieza conteniendo todo tipo de lenguajes o en el que sea cuantificar algo, más allá de que los números los hayamos inventado los humanos, es indudable que si yo agarro una piedra y agarro dos es distinto que uno, más allá que el símbolo o el nombre que le pongamos. Y lo que puedo hacer con una o con dos o con tres piedras es distinto. Entonces, más allá de la analogía, creo que es re importante que todos nos encontremos o nos preguntemos eso. Todas nuestras creencias están agarradas de un lenguaje ordinario o lineal directamente. Lo que tiene un lenguaje sagrado es que es circular, que siempre está contenido en el que no hay un principio sin un fin y no hay un fin sin un principio. Es una espiral constante. Como pequeña introducción para mí, para hablar de lo que sería un lenguaje sagrado, más allá de la numerología, para mí eso es súper importante. Y creo que nos ordenaría a toda la humanidad el tener como otra forma, ¿verdad? No digo que el lenguaje ordinario no vaya, es necesario, pero complementarlo con algo que tenga una otra forma de poder percibir lo que sea que esté sucediendo, que lo que sea que yo esté percibiendo. Bueno, dentro de la numerología es un lenguaje que tiene 9 símbolos, que son 10 símbolos en realidad porque el 0 es un símbolo también, y después hay una estructura, como lo mismo que aprendemos las letras, aprendemos cómo ordenarlas para que forme una palabra, aprendemos cómo acomodarlas en oraciones para que esta oración tenga coherencia. A mí me gusta mucho más empezar por la parte de la estructura, que se pueda, que piense en el 4 y pueda recuerde, bueno, este es el orden, es el límite, es la contención, es la creatividad. Para mí eso va llegando a medida de que uno lo va elaborando, porque en realidad es información que ya tenemos dentro todos. Yo no es que les voy a compartir nada de que no esté dentro de cada uno. La posibilidad es de, de a través de poder mirar así, de que cada uno registre estos procesos. Eh, lo primero que me gusta con la numerología es enfocarme dentro de, más allá del nombre, la fecha de nacimiento tiene algo distinto que para mí le da otra potencia que al nombre, que es tu fecha de nacimiento no te la puedes cambiar. El nombre, el segundo nombre, el apellido, o con qué uno se siente identificado, cuando lo llaman, sí va variando. Entonces va cambiando eso con lo que uno se identifica en sí. La fecha de nacimiento es y va a ser siempre una. Y por eso es como que para mí está como en una capa como más profunda la, la fecha de nacimiento. Después se entrelazan completamente, pero es como más, no sé si arcaica es la palabra, pero como eso, más visceral, más esencial empieza siendo. A ver, vamos a empezar por la estructura entonces. En numerología lo primero que se hace es, para el nacimiento, en vez de poner día, mes y año, se considera el día como el centro, con el mes hacia la izquierda y el año hacia la derecha. Esto parte de la mirada de que el día es como nuestra esencia o lo más, la energía más primaria que uno tiene, que es la energía del niño. En esos 3 primeros números está representado el niño en el centro, energía primaria,
o más esencial, más inocente, más de juego, más del no saber, del compartir, del charlar, de esa euforia de un niño, y está al lado izquierdo el mes y al lado derecho el año. Y esto simboliza la energía femenina, el mes. Después en numerología todo tiene un montón de nombres y distintos desarrollos, pero dentro de lo que es la base está esta primera tríada, como la podemos encontrar en una, aparte de Padre, Hijo y Espíritu Santo, con los doyas, o se me viene Pariwata de la filosofía hindú, o cardinal fijo e inmutable de la astrología. Hay cierto orden que se da a partir de ese tres, con lo femenino, lo receptivo, el sí, la contención, el calor, el abrazo, y más con lo masculino, lo límite, la firmeza, lo más frío, lo más concreto. Entonces ya en una carta natal, con una fecha de nacimiento, tengo tres números muy potentes, o la base de mi esencia, que es mi energía de niño, mi energía femenina y mi energía masculina. Y es un proceso de hacer que esas tres energías puedan convivir, coexistir, y que si una es súper hacia adentro, callada y no comparte, siendo la parte femenina, y que es un niño, todo lo contrario, extrovertido, de juego, de experimentación, tiene un aprendizaje con el potencial de poder unir esas dos cosas, tanto todo lo interior, lo receptivo, con algo hacia afuera, algo expansivo que exterioriza. Digo, en este caso sería un 2, lo interior hacia adentro de lo femenino, y un 3 como hacia afuera, la inocencia o esto de niño. 3 más 2 es 5, y es el número como de esa libertad, como que la numerología empieza a moverse así. Y sí, cuando yo me termino de despegar de mi madre y identificarme como un individuo, es donde empiezo a adquirir más mi libertad, mi autonomía, mis propios deseos, mi desarrollo. Entre el 3 y el 2, la distancia es el 1. O sea, 3 menos 2 es 1. Ese 1 es eso que viene a incorporarse para este 5. Más allá de los números, olvídense de querer retener todo lo que simboliza cada uno esto, o en mi experiencia, y con el irlo transmitiendo, es algo que se va incorporando y salir. Es como el niño que de golpe ya dice una palabra y ya la sabe y ya sabe qué es eso. Es más en el empezar a charlar y poder ordenar que otra cosa. Bueno, 3 menos 2 es 1, es ese yo, es que quiero yo, hacia dónde voy, cómo. Ese es como ese aprendizaje de ese 5 de libertad. Para empezar, me gustaría que cada uno ponga su fecha o la fecha de quien quiera poner, así con este orden. En el centro, el día de nacimiento, hacia la izquierda, el mes de nacimiento, y hacia la derecha, el año de nacimiento. Esto ya nos habla, digamos, todo lo que esté relacionado con el mes, que le llaman karma, habla de la energía femenina. Entonces es esa energía femenina, yo desde que nací la fui incorporando desde afuera, o la fui aprendiendo. Por lo general, mi madre, o la que cumple o el que cumple el rol de ser mi contención, la que me da el calor, la que me recibe, está simbolizado en este número. Entonces acá vamos a encontrar como cada uno un montón de cosas de nuestra propia energía femenina, más allá de que lo pueda ver en mi madre o en mi abuela o en la persona que me cuidó, pero eso es algo que me pertenece a mí, y que yo
estoy percibiendo esto desde afuera. Sí, seguramente mi mamá sería controladora o sería descuidada y no me... Pero eso es una energía propia que yo estoy aprendiendo siempre a través de este afuera. Una vez que tienen día, mes y año, a ver, lo voy a ir haciendo yo, solo lo voy a ir haciendo yo con mi fecha, y lo van viendo también. Ahí. No, vamos a empezar. Yo soy del... Ahí. 20 del 02 de 1985. Otra cosa, la numerología son 9 números, o 10 contando el 0. Todo lo que sea más de un dígito se simplifica llevándolo a un dígito. Si yo nací un día 16, o si mi mes es noviembre, por un lado es ese 11 de noviembre o ese 16 de día, y por otro tiene una base o una estructura de 2 siendo 11 o de 7 siendo 16. Son como los matices que va tomando cada número. Yo, a ver si, no sé qué tanto ven ahí. Ahí está más cerca. Yo soy del 20 de febrero de 1985. La manera de reducción para llevar a un dígito son un montón. Son todos los matices que pueden tomar después los números. Eso, una vez que está la estructura del 0 al 9, va formándose más en uno. ¿Cómo se reconoce más si con un 27 o con un 36, que los dos son 9? Digo, en el año en general, porque no es lo mismo sumar 1 más 9 más 8 más 5, 19 más 85, o hay muchas formas de sumar. El número en un dígito siempre va a ser el mismo, van cambiando como los matices de cómo se llega a ese número de un dígito. Bueno, entonces yo del 20 le pongo barra 2, lo mismo este 2, y 1985 es en esencia un 5. Entonces, yo desde mi fecha observo que tengo un día es 2, un mes 2, entonces mi energía de niño, como potenciada o fusionada con mi energía femenina, mi energía receptiva, mi energía yin, es 22, que es 4. Después veremos, no sé si alguien vio o no números maestros. En un principio es un 4. Y restadas es 0. En la resta está como, siempre se ve la distancia entre los números. La distancia como el pedacito que le falta o que le sobra al otro número o a mí para ver a eso otro igual. En este caso, 2 menos 2 es 0, solo que el 0 es el vacío, entonces es el potencial de todos los números. Si aquí hay entre 2 y 2 es 0, por ende, igual entre todos los números enteros, ahí están infinitos números. Cuando en una carta natal una resta de este principio de 0 es un número súper fuerte, ese 0. Es un desafío que son como todos los desafíos juntos, por así decirlo, o la potencialidad de encarar el desafío que uno quiera o que pueda con estas energías. Cuando hay distancia entre los números, ya hay, hay un espacio entre ellos que hace que no se vean, como, imaginémoslo como proceso. Y yo me paro en el escalón 3, mirando hacia adelante, y otro se para en el escalón 5. No, el 3 está para atrás, ni está. Yo ya pasé por eso.
Entonces, ese 5, recordar que para bajar al 3 tiene que moverse 2 escalones, que es la energía que lo dista de ese 3, poder estar igual que ese 3 o no sé si es igual, es sentir que están en resonancia. Si no es el 3 no, yo vengo a comunicar, yo vengo a compartir, yo soy superficial, y el 5 dice, no, yo hago lo que a mí se me canta, tengo una energía creativa constante, voy a hacer lo que quiero y cuando quiero, donde quiero, y no me vengan con nada de esto superficial del 3. Eh, Ahí es donde empieza a haber como distancia interna vibracional. Esto después son todas palabras que no tienen nada que ver con lo que pasa dentro nuestro vibracionalmente. Lo mismo, vamos a hacerlo para el año. Yo acá es un 5, un 2, esto es un 7. Y entre el 5 y 2 hay un 3. Entonces, entre mi parte masculina, con ese 5 libre, expresivo, que va a la aventura, a lo desconocido, sin miedo, y este 2 es todo lo contrario, es hacia adentro, es receptivo, está siempre para ayudar al otro, pero no sabe cómo dejarse ayudar o cómo pedir cosas. La distancia es este 3 justamente, que es el 3 es el que expresa, el que comparte, el inocente, el que confía, el que va porque están disfrutando, son los vínculos en sí el 3. Entonces, ya acá con solo la fecha de nacimiento, una vez que empezamos a incorporar como que cada número, empieza a hablar de un montón de información propia. Si seguimos restando, esto es este 0 y este 3 de este segundo nivel. 3 menos 0 nunca da negativo, vuelve a ser 3, entre este 3 y este 0. Esto habla de un doble desafío para mí, de lo que es esta comunicación, del expresarme, del mostrarme, de compartir. Es el artista, el que viene a mostrar, es el niño que cualquier dibujo viene y dice, mirá, mírame, mírame, mírame. Busca todo el tiempo esa energía, esa aprobación, ese ser visto, cosa que a mí me cuesta bastante, reconozco. Y por otro lado, hacia abajo se van proyectando como las distancias entre los números que se llaman desafíos, y hacia arriba proyectando lo que son ciclos numerológicos. Como este primer ciclo es con la madre, o con la energía femenina, entre el mes y el día, es un ciclo muchísimo más largo que los que se van desarrollando después. Este ciclo, después vamos a aprender a calcularlo, pero está entre los 27 y los 36 años. O sea, en un punto maduramos la teta y el depender de mi mamá y incorporar totalmente mi energía femenina, por lo más que mi mamá no haya estado desde el día uno. El que no esté es una forma de que esa energía esté, y es a partir de la que yo aprendo en sí a desenvolverme. Decía, va entre 27 y los 36 años, según un número muy importante, que es la sumatoria de estos tres. Mi mes 2, mi día 2 y mi año 5. Da un 9. Este número es como si agarrara si yo fuera estas tres plastilinas y las mezclara todas juntas y se formara una sola. En una capa es una sola, que es esta. Ahora hay otra capa en la que son tres, en la que tengo una parte femenina, una parte masculina, y este número de niño es como el movimiento en sí. Es el para el sí, el ir para el no, el poner un límite, el no ponerlo, o es constante el que tiene este centro. Por eso se empiezan a desarrollar como estos 4 números, desde acá. ¿Alguno
¿Quiere preguntar algo? Continúo, no sé qué números tampoco sacaron, si tienen duda con algún número, con algo en sí. Por mí genial todo, gracias. Perfecto. Una vez de que esta energía empieza a trabajar como la del niño, se da una unión entre esta energía y esta energía. Es mi niño incorporando su lado femenino receptivo y es mi niño incorporando la firmeza, la solidez, la contención, el apoyo, la seguridad. Entonces, esto nos lleva a un número entre estos dos, que en este caso es un 11. Este número viene a ser como una primera parte de eso que incorporamos tanto Yin como de los Yang. 11 como es número maestro, quedaría en 11, pero no deja de ser un 2. Lo mismo hacia abajo, que fue lo que yo puse acá. Estaba este 0, estaba este 3. Hacia abajo son restas, porque es la distancia que hay entre ellos, y la distancia que hay entre 0 y 3 es 3. Entonces queda el 3. Y un cuarto número que aparece es la distancia entre la energía femenina y la masculina, sin contar la del medio en este caso. Que esto lo podemos hacer así, para que se entienda más. Y que en mi caso, nuevamente, vuelve a ser 3. Sí, tengo mucho aprendizaje con el poder comunicar, cómo comunicar, en el mostrarme, en el sentir que alguien me está mirando. Y para arriba sucede lo mismo. Este 2 y este 5 también se proyectan hacia arriba. Lo que acá vuelve a dar un 7. Estos, no sé si han leído o escuchado de numerología, son pináculos, se llama. Este sería el primero, el del día con el mes. Este se llamaría el segundo, que es el del día con el año, o sea, mi niño con mi parte masculina o mi parte yang. El tercero es esa fusión que se da ahí. Y el cuarto es con ese niño madurado, ya llegamos acá arriba, a este 7. Y lo mismo hacia abajo, vamos a llegar a este triple 3 en mi caso. A ver, para sacar, voy a ir pasando algunos cálculos como para darle un poco de orden. Esto en sí es la base de la carta natal numerológica, sumado a la parte del nombre, pero de acá ahora me faltan unos cuantos números que voy a ir completando, algunos sí, otros no creo que sea necesario para la clase de hoy, pero de la fecha de nacimiento en sí es de donde nacen todos estos valores. Acá vamos a tener dos números inconscientes que se van a dar, que es este 4 más este 2 o este 11, como lo quieran sumar, más este 7, va a ir acá al medio. Yo lo voy a tomar como que acá es 22/4. Este es un número que se le llama el número del inconsciente. Es como un inconsciente positivo, o a ver, como desde mí, siendo un 4 y siendo 22 dentro de ese 4, hay una parte inconsciente en mí que busca estructura para transformarla, para renovarla a través de este 4, este 7 y este 11. Es como algo que no lo puedo tocar directamente. En mi caso, lo puedo llegar a tocar mucho más concretamente al tenerlo acá, pero en general este número está como mucho más por debajo porque no es algo tan tangible. Y hacia abajo se hace lo mismo. Entre estos tres, acá sí no se resta porque no es una distancia. Entonces acá tenemos 3 más 3 más 0,
este número es 6. Entonces mi inconsciente, como de sombra, por así decirlo, este sería más de luz o de vibración positiva y este más de sombra, como que busca pero reniega de este 6, de que el 6 vendría a ser en este caso como la familia, el hogar, la protección, la contención. Hay como una ambivalencia entre quererlo o necesitarlo directamente y sentir que eso es algo que limita o que te frena. Eh, Estos números en realidad después como que van cayendo las fichas, se les va encontrando más la forma y el orden con el tiempo. Para mí, como para empezar numerología, está bueno siempre el día de nacimiento. Ahora podemos hacer como una especie de, como, como se llama, como en astrología, el camino del guerrero o el proceso que se lleva en las 12 casas. A mí me gusta como desarrollarlo acá también, como para darle ya una pequeña forma. Después podemos estar una clase entera con un solo número, con formas y estructuras y con cosas positivas y con cosas negativas de esos números. Para mí eso más que aprendérselo de memoria y leerlo y escribirlo, se va incorporando de la misma práctica y la ejercitación y de golpe encontrarse, no sé, haciendo algo y es, estoy limpiando la cocina, esto es una tarea y que del hogar, que brinda armonía, que no es solo para mí, sino para todos los del hogar, es como, esto es un proceso 6, como que es ir incorporándolo desde ahí. A ver, vamos a correr esto. Vamos a poner de nuevo. Si saqué muy rápido o faltó para copiar, me avisa, no hay problema, lo vuelvo a poner. Pero así puedo pasar un poco a la estructura de los números. Bueno, primero, para que pueda existir algo, siempre tiene que estar el vacío que lo antecede para que pueda ser ocupado por algo. Esa forma o esa estructura en la numerología se da doblemente. Primero se da desde el 0, que gracias a que hay un 0 arma el casillero para que venga no sé, el 20. Listo, este 0 es el que abrió el hueco para que pueda entrar cualquier número seguido a ese 2. El 0 es el potencial del universo entero en lo que sea que aparezca en una fecha de nacimiento. Uno suma día, más mes, más año y da un número redondo. Ese 40 es un 4, pero con una potencia gigante al lado. Es más, se dice como que está Dios al lado de ese 4. Entonces, por un lado está el vacío que antecede a eso que lo llena, el 0, y en realidad, cuando lo primero que pensamos es, bueno, es el 1, que es lo que llena ese 0, en realidad lo llena el 1 y el 2 a la vez. El 2 es como el vacío ya desde lo material. Imaginémonos como si el 0 fuera una copa, el 2 es el vacío que está dentro de la copa para que el 1 pueda entrar. Porque si la copa es cosa, no entra lo que va dentro de la copa. Entonces, siempre, para yo poder dar algo, preciso que me lo reciban. Si no, no tengo a quien dárselo. No existe el 1 sin el 2. Jodorowsky muestra en las cartas de tarot que se ve, o desde su creencia, en el 1 se ve como un piecito de algo que no se sabe bien qué es, que él dice que es la pierna de la papisa, que es el 2, y que en la papisa hay como un pedacito de lugar que él dice es como que se ve que es parte del mago, que es esto justamente,
el 1 y el 2 no existen separados, es como luz y oscuridad. No, para que haya uno tiene que estar el otro todo el tiempo, si no, no existe el otro. Son en realidad siempre complementarios. Son opuestos complementarios, pero no se pueden separar, es como el frío y el calor. Si hay uno, hay el otro. Esto es parte de este lenguaje que yo hablaba antes, dual. Bueno, si yo estoy hablando de alguien alto, no, pará, estás hablando de alguien alto que comparado con vos. Este tipo que más alto que ese le va a decir que es bajito. Entonces es relativo que es alto o que es bajito. Siempre se precisa como esa otra parte para ordenar. Y el 1 y el 2 no pueden estar nunca sin el 3. No pueden existir porque son dualidades que no se tocan. Si yo voy al frío y al calor, es como que se miran uno y el otro de punta a punta y no hay conexión, no hay unión, no hay vínculo, cosa que no existe. El frío y el calor son una sola cosa que es temperatura en sí. Entonces ese 13 siempre es lo que hablaba antes de la energía de niño, o en la carta, la energía del centro que modula, la que va para un lado, la que va para el otro. Es como el angelito y el diablito, y en el medio estoy yo escuchando. Siempre están los tres. Por ahí no lo escucho nunca, por ahí siempre voy, pero por ahí me polarizo totalmente y soy siempre súper receptivo, callado, y nunca está ese movimiento hacia el otro lado. En general, es lo que nos cuesta a todos, no polarizarnos. Es fácil polarizarse, es como, listo, voy acá, perfecto, yo ya sé que soy así, esto es así, entonces no hay revisión. No está este 3 yendo, viniendo, moviéndose, pensando, sintiendo, todo. Es la energía del niño, es inquieta, no sabe en realidad. Entonces no se define. Es súper importante como comprender, que de hecho es lo que le enseñamos a los niños, que contamos 1, 2, 3, ya. Eh, hasta el 9 en realidad es 3 veces 1, 2, 3. Ni siquiera es que son 9 procesos, es un único proceso que se va desarrollando y son como 3 capas de ese desarrollo, ese 1, 2, 3. Pero cuando hablo del 9 siempre estoy hablando de 3 también. O cuando estoy hablando de un 4 siempre hay un 1 de fondo. Porque un 4 es un 1 en otra forma, un 6 es un 3 en otra forma, el 8 vuelve a ser un 2 de otra forma. Eso también para mí como que facilita cuando se entiende el proceso. Una vez que está esa triplicidad o esa primera estructura que, que no existe, o sea, antes que 3 es 1, es la unidad, es el todo y la nada juntos. Y cuando baja a tomar forma y se materializa donde sí existe la dualidad, y donde está lo frío y lo caliente, o lo blanco y lo negro, siempre está la unión de esos dos. Entonces siempre está el 3 también. No, no, es como medio difícil por algo. A mí me llevó un tiempo entender bien como que esto estaba todo el tiempo con todo. Y yo estaba entrando y saliendo de un lugar y a la vez estaba la comunicación entre ese entrar y salir. Y a la vez mientras entraba salía y mientras salía entraba, como no es para enloquecerse ni todo lo contrario, porque no es para analizarlo en sí, sino es para poder captar un poco esto de las energías del 1, el 2 y el 3. Bueno, el 1 siempre es más orientado hacia sí mismo, hacia lo primero que aparece es yo acá, el que es, no es el vacío de la copa, sino es lo que le puse adentro, o sea, la gaseosa, el agua, o la bebida que sea, esto es lo. El 2 siempre está como a la sombra, o es el que cede, o el que se corre, o la parte femenina en sí es parte de la función, no de la mujer, no como no es la del hombre, la masculina, sino como función energética, es como la que genera ese vacío con ese lugar
de una forma determinada y que solo puede ser llenado con esa forma de vacío que se presentó. Por otra vez veía como, no sé hasta dónde se puede comprobar, pero que en el útero, el espermatozoide que lo fecunda no es el primero que llega, sino es el que ese óvulo deja entrar. Y que es bastante coherente de que a raíz de la forma en la que tiene el vacío, es con lo que se llena. Entonces, están como muy unidos el uno y el 2. El otro vacío, el del cero, es como otro nivel en el cual no existe para nosotros, porque es donde todo es lo mismo, porque todo está todo junto y no hay límites, no hay separación. Entonces, a ese nivel no se llega. Yo considero de que por más de que uno se vuelva Jesús, sigue siendo una persona con un ego, con un yo que quiera determinado y podrá amar a todo el mundo, pero es una persona distinta con sus propias acciones. Entonces, estamos hablando de un uno determinado, un yo determinado con deseos determinados que se proyecta de una determinada manera. Continuando, después de este 1, 2, 3, se precisa un orden o una estructura en eso que en esa vincularidad o en ese niño. Ese niño es una energía de movimiento constante, inocente, de juego, de alegría, de entrega, en la cual necesita una estructura, una contención. Acá es donde aparece el 4. Una mesa de 3 patas funciona, es mesa. Ahora, por lo general, las sillas, las mesas y todo lo que necesitamos sostener es de 4. Tiene otra estabilidad, algo de 4. Una vez que se estructura ese 4 o que puede ordenar a ese 1, 2, 3 y es un límite como para adentro y para afuera. Es bueno, no dejo entrar ciertas cosas a esta primera tríada y otras cosas no van a salir porque son parte de acá adentro de lo que ordena, y otras cosas que reciba son las que me van a ayudar a sostener. Es lo que le da la seguridad al niño. Necesita tener una seguridad, un saber que está el papá ahí, como es lo que acomoda, es la estantería que sostiene las cosas. Y después viene el 5, que es el número más libre, más loco, más rebelde. Justamente es el que se pelea, entre comillas, con el 4, con esa estructura, con ese límite. ¿Por qué? Porque siente que lo limita, siente que no lo deja avanzar, siente que no, ¿cómo voy a poner? Si yo voy a la aventura, a lo desconocido. A partir de ese 5 es como que forma como una especie de unidad a otro nivel dentro de la identidad para mí. Una vez que esta tríada está funcionando o que este 1 y 2 y 3 están en mí con un orden, ya hay una adentro que se proyecta hacia una afuera de ese 4, que es ese 5. Entonces, por un lado el 1 vendría a ser como el yo, o en la numerología el regente es el sol, pero el 5 como algo más íntegro de 1. Por eso el 5 también es súper, aparte de la altura, lo desconocido, nunca tiene miedo, es el que va a decir cualquier cosa en cualquier lugar, o el que no se va a fijar dónde está parado en el evento en el que se encuentra, como para entender la estructura de ese lugar, porque justamente el 5 se pelea un montón con ese 4. Y a la vez lo necesita todo el tiempo, porque si no, no tiene valla que saltar. El 5 es el que va a eso más allá. Pero si acá no tengo la valla para saltar, no hay un más allá. Entonces, como con ese 5 se termina de ordenar el adentro, por así decirlo, y a la vez em, empieza el hacia afuera. El 5 es el único número que es hacia adentro y hacia afuera a la vez.
El resto de números o son más introvertidos, son más hacia adentro, o son más extrovertidos, son hacia afuera, dan, tienen acción, movimiento. El 5 está como justo ahí, en el borde. A ver cómo para ordenarlo. En esa bisagra del 5, por eso para mí la palabra del 5 es la libertad barra libertinaje, como es el aprendizaje del 5, esa expresión de libertad, sabiendo que convive o que comparte con otros seres en este mundo. Y una vez que empieza a despertarse la conciencia de ese 5, de lo que exteriorizo, se empieza a desarrollar la conciencia de ese afuera realmente. Digo de un afuera, entonces el 6 es el número del servicio, es un número del otro. Los 6 son los que se la pasan haciendo cosas para los demás. Es como el hogar o la casa, que es una contención, da calor, da protección, pero siempre es en función al otro. Como que hay una línea de la energía de madre es de 6. Tiene varias formas, pero en sí en el estar amamantando, en el estar con el niño, en el que se acueste, que se despierte, está como entregando, entregando, entregando. El aprendizaje del 6 es justamente de la madre. Entregar, pero poder entregarse, porque si no se agota y deja de poder darle a los demás lo que no se está dando a sí mismo. Esto es como lo que hablaba antes de las polaridades. Como bueno, en general es re difícil encontrar el equilibrio entre, bueno, dar, pero hasta acá, y acá ya no, porque considero que esto a mí ya no me está sumando, y si no, polarizar en otro lado es no, no doy nada, me cierro porque me cansé de dar y no recibía nunca, no volví, entonces listo, cerré persiana. La mente es la que quiere tenerlo siempre ya resuelto de antemano y que sea un proceso automático, sin estar uno presente constantemente, viendo qué registro. Entonces ese 6 en el tarot enamorados, y es una persona con una de cada lado, y es como, yo lo veo como si fuera un tironeo entre el adentro y el afuera, entre decidir decidir para mí, por mí, o decidir para el otro o por el otro. Y como el aprendizaje para mí ese 6 es que sean juntos, que en el dar, que en realidad siempre es así, ¿no? En el dar uno siempre está recibiendo lo mismo que hablábamos antes. Yo para poder dar, primero tengo que recibir el espacio a dar, si no, no puedo dar. Lo que sucede, muchas veces uno da con muchas expectativas de lo que va a recibir y no encuentra lo que quiere recibir. Entonces ese 6 empieza a agotar, a agotar, a agotar. Esto lleva como al proceso de 7, de, bueno, es, el 7 es muy mental, pero es hacia adentro, es en revisión constante, es intentando mejorar constantemente, es súper espiritual, es preguntándose todo el tiempo, es esto que di, cómo me vino, cómo puedo transformarlo. Eh, Al ser tan espiritual, también muchas veces ese 7 necesita evadir eso que es tan difícil de ordenar. Eh, el 7 como que capta un montón de esa energía súper espiritual vibrando y hasta que no empieza a trabajar con el mismo no sabe bien o no sabe por qué percibe lo que está percibiendo y hasta le cuesta un montón de veces confiar en, en eso que percibe y duda un montón. Entonces muchas veces es como tratar de apagar todo esto porque en realidad no me sirve de nada y, y es irse para el otro lado como más al salir de joda o al tratar de tapar con estímulos externos toda esa información interna. Ese proceso de 7 desencadena en el 8, que el 8, oh, más allá de un montón de cosas, yo lo primero que pienso en el 8 es el ritmo, o es el ida y vuelta, es el que se vuelve consciente, es el que entiende el juego del dar y recibir, o el que empieza a entender, digamos.
Entonces es el que logra manifestar en este plano material, entregando, porque empieza a ser consciente de lo que entrega para poder obtener lo que quiere obtener. El 8 después, bueno, el 8 se vuelve muy controlador también en eso que quiere obtener, pero a la vez tiene un poder de manifestación y de creación. Por un lado, puede tener mucha dificultad con la parte económica en eso, en el que esté trabado eso de generar, o por otro lado, que tenga una abundancia económica y en una confianza de que sabe que donde va a generar, eso va a funcionar, y sea económico o en la dinámica en sí, eso va a funcionar. Eh, a mí me gusta eso como el 8 la conciencia. En el tarot es la balanza, es la justicia, que está es como si fuera un rey sentado con una balanza, con dos cosas que se están balanceando. Y es como el que capta eso. Entonces está jugando todo el tiempo con esa balanza en el que voy a recibir positivamente, ¿no? Como desde el como poder creador que tenemos, como 8 es, bueno, el que se pone los objetivos, se los traza, va con esfuerzo y lo logra, es la energía del 8. Entonces, en el 8 es como que termina de cerrarse un ciclo, porque es como que ese uno que inició concreta para bien o para mal, pero termina de recibir el aprendizaje de eso que empezó a proyectarse hacia afuera, es como que lo recoge. Si yo considero las tres tríadas, 1, 2, 3, después 4, 5 y 6, el 4 vendría a ser un nuevo 1, que es como un nuevo inicio, hay como un nuevo yo a partir de esa estructura. Después viene un 5, que es como desde su interior, esa proyección hacia ese afuera, y el 6 ese servicio, que sigue siendo como la comunicación del 3, porque está constantemente hacia afuera, al servicio, intentando hacer, acompañando, es como el enfermero, el que está al servicio del otro para lo que sea, el amigo que siempre llamás y es siempre, que a la vez es el mismo que en general no te va a pedir nada, que es callado, o el que es más hacia adentro, o no hacia adentro, sino como resuelve sus propias cosas él mismo, más que también pedir. O sea, sería ideal, por ahí en un 6 es que tenga tanto la capacidad de dar y estar apoyando al que sea, como la de poder recibir el apoyo sin polarizar. Entonces, volviendo al 8, perdón, una vez que llegamos a esta segunda tríada de 4, 5 y 6, que son como otra vez un 2, 3, después tenemos 7, 8 y 9, que es otra vez un 2, 3. Son tres facetas. Es como la primera tríada es una interioridad que se forma. La segunda tríada, 4, 5 y 6, es algo que se está proyectando hacia un afuera. Y la tercera tríada ya es un recoger esa información de vuelta de ese afuera. Es como salir para volver a entrar. Entonces el 8 es el que lee y decodifica todo eso que empezó allá en el 1 con algún deseo, con algo que quería hacer o que tenía ganas, pero que el 8 es el que viene y lo pone acá arriba de la mesa. Y después viene el 9, que el 9 lo que hace es como incorporar esa información a un nivel ya vibracional. El 9 es un número inconsciente en realidad. Si a cualquier número le sumamos 9, desaparece. Si yo al 5 le sumo 9, es 14. En un dígito vuelve a ser 5. Y acá entra lo de los matices. Es recontra distinto un 5 que un 14. Ahora yo, si miro un 5, no puedo saber si es un 14, si es un 23, si es un 32 o si es un 41. Como son todos matices distintos y son como distintas vueltas de espiral de esa misma energía de 5 un nivel, que el 9 al hacerlo subir una vuelta entera,
lo vuelve a poner en el mismo lugar, pero no. Entonces queda como, es maligno. Al 9 y al 0 los llaman números malignos, porque no se ven, en realidad. Es como, no es lo mismo estar hablando esto de un 5 o un 14. No, pará, el 14 está haciendo un yo, o sea, un 1, con una estructura que está viniendo todo el tiempo a mover a ese yo. De una, es esta estructura que va a mover a este yo, es lo que le va a traer esa libertad de 5 en sí. Pero no es un 5 puro, o tiene algo muy concreto de lo cual está aprendiendo un 14, que es de la estructura más. El 5 siempre va a aprender de la estructura. Entonces, esto es como lo de los matices que hablaba antes, de, o sea, no es imposible, pero hay tanta cantidad de formas que pueden tomar las vibraciones, y más cuando se empiezan a sumar. Ah, una aclaración. Cuando yo, a ver, cuando yo me refiero al 14, la decena, o sea, el 1, es el número estable de los dos. Y la unidad es la que se va moviendo. Yo pienso en el 10, luego viene el 11, después el 12, después el 13, el 1, siempre está fijo, y lo que va cambiando en la secuencia es la unidad, es lo que va modulando a ese 1. Entonces, con un 10 vamos a tener una nueva apertura, un yo que se está abriendo a un vacío de todo lo que sea, a lo desconocido. Un 11 ya es un yo que desde afuera se va a encontrar con otros yo, o con otras intenciones, o le va a llevar a aprender que hay otros yo. Es un 2, pero es un 11. Entonces puede ser 11 y un 12. Perfecto, ese yo aprendió que hay otro yo. Entonces tiene que aprender también del 12. Bueno, ¿cómo recibo yo como yo a otros yo? Siempre la decena es lo estable, y la unidad es la que le trae la información a la decena para modificar. El número siempre va a ser una unión de ambos, pero siempre es como eh, el, el que está fijo plantado es la decena, el que está, bueno, esto yo ya lo sé, ya la tengo clara, a ver qué viene de afuera, ahí viene la unidad. Y siempre hay como una doble información en eso. Si es el 14, por un lado es un 5, pero a ese 14 la distancia entre 1 y 4 es 3. Entonces ese 14 va a tener que aprender un montón de ese 3 para vibrar ese 5 como con esa libertad. Bueno, va a necesitar comunicarse y expresarse de una determinada manera, no solo sino, o sea, el 14 muchas veces se vuelve súper rígido, estructurado, distante, que no es esencialmente un 5 así, solo que en un principio, hasta que esta estructura me viene a como a trabar y a, bueno, listo, la pongo y ya fue, o acá queda. Y ahí es donde no se termina de formar como la unión. Y la distancia entre los números siempre es como muy importante, o para mí por lo menos habla de ese 4 no está viendo a ese 3 para reconocer al 1. Y lo mismo, a ese 1 le están faltando 3 para llegar a ese 4. Bueno, hablé un rato, ¿alguien quiere preguntar algo? ¿Duda de algo que dije que no? Lo que... estás muteada. No te estoy escuchando. Buenísimo, me ha Ahora encantado sí. todo lo que has comentado. Me llevo muchísima sabiduría y sorpresas, muchas sorpresas. Gracias, gracias, gracias. Una pregunta, ¿sorpresas en qué sentido? ¿Cómo qué? Pues lo de varias, lo de que cuando sumas 9 el número desaparece, no lo sabía. La distancia entre los números no la conocía. Estaba habituada a sumar, pero no a medir la distancia. Eh, a ver, soy aprendiz, bueno, y maestra en otras cosas, pero en tema de numerología se está abriendo un campo espectacular.
Y tú has traído mogollón a este campo, mogollón. Cambia un montón para mí en recibir. Por eso a mí me gusta empezar por la estructura más que por definir cada número y que se pueda uno incorporar cada número, sino es como ver el mapa en el que voy a empezar a jugar y lo voy a ir descubriendo, es para toda la vida, eso siento yo. Épico. Y les hago una pregunta. Con la escueta o más o menos descripción de cada uno de los procesos en sí, del 1 al 9, ¿se sintieron más Sí. identificados con uno o con dos de esos procesos? Pues no le di mucho foco a eso, pero ahora que lo dices, a nivel personal, si yo le doy foco en mi persona, ¿te refieres? Sí, 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 esa es sí, la pregunta que o me sea, haces. a ver, en Ah, mi punto, todos tenemos las 9 vibraciones, ajá, no pueden sí, no ser así, pero dentro de sí, eso, todos tenemos dos más menos de cada una. sí, Entonces, sí. más allá de la carta natal de cada uno, es yo con qué número me siento más identificado en lo positivo, en lo negativo, en lo que me cuesta, en lo que me sale fácil, si es que uno Sí. se siente asociado con uno, por ahí también es parte del revisarse uno, del preguntarse, el estarse observando uno que empieza a encontrar eso. Ajá. Me veo reconocida mucho en dos de ellos, que son el 6, que casualmente es el número de mi día de nacer, y me reconozco mucho en Mirá, el 7, que es la suma de todos mis números, el número de sendero de mi vida. Me reconozco mucho en ellos dos, con las genial. explicaciones que has dado. Mm, Eso quería saber en realidad como más allá de poder hacer un cálculo y sumar la fecha de nacimiento es, bueno, yo entendiendo esta estructura, ¿dónde me ubico? No, yo tengo que ser un 4, no puedo ser este. No, yo percibo ahora en este momento desde acá, es esto lo válido, no estoy mal porque en realidad no, no va eso, no funciona para mí. Por eso también ujú. es como un trabajo introspectivo ese de descubrirse. Y es lo mismo que con astrología. Después es, acá me veo súper escorpiano o acá muy... Todos tenemos todo. Mm. eh, de una. ¿Y Belén o Beto? Hola, ¿Con algún número más allá de que lo hayan en su carta o no? ¿O no? Nada. Sí. Yo me sentí identificado con el 5 y el 8 también. Con el Sí, 5. sí. Bueno, después eso Juego de está 5. bueno como una vez que se desarrolla. ¿Cómo? Juego de 5 al fútbol también. No te escuché. Ah, Juego de 5 en el fútbol. bueno, para mí eso después también es, una vez que uno se identificó y empieza a trabajar con la numerología también, es como, bueno, me identifico con esta parte, bueno, en tu caso, ¿cómo se pronuncia? Iguana. Sí, iguanita que tú. Iguana. Como Iguana, iguana. ya tenés son los dos números que para mí más se ven siempre, es tanto el día de nacimiento como la suma del día, el mes y el año. O sea, está bastante, pero a veces es un número súper oculto que en realidad está como súper polarizado, toda una parte de uno ahí, y que a través de encontrarla, verla, como que se destraba un montón sí, de potencial en el que algo que está trabado y estancado se mueva, pero también libera como otras partes mías, a veces en el no, che, pero este número no me suena a mí, ¿por qué yo me siento que soy así? Eh, bueno, ¿y Belén, te sonó algún número o algo? ¿Nada? ¿Quieres? ¿Hablo de acá? Ahí va.
Ahí me parece que está silenciado. A ver si te puedo sacar yo. ¿Dónde estás? Participantes. A ver. Ahí te habilité el audio. Conectando. Ahí está. Ahí creo que puedes hablar. Ahí va, que antes tenía cancelado el audio para que no se acople con Beto. Y no sabíamos cómo sacarlo. Bueno, para mí era un poco de info, bastante, y que de hecho le iba a preguntar un poco ahí qué era. Y una de las dudas que tenía, que era eso, ¿no? Que sumaba el día, el mes y el año, que respondí que era el sendero de vida, que bueno, nada, coincide justo con el número de mi niñez, pero bueno, da 14, que justo diste ese ejemplo, 14, 5, se fue como Mira. resonando un poquito en cada una de esas cosas. Y nada, mucha info. Procesando aún. Bueno, de una. Antes que me olvide, si consideran que es mucha esto, estoy mucha información y está bueno como para esto, como para todo lo que uno empieza a incorporar información en una clase o en lo que sea, es tomar un montón de agua ese día. El agua es donde se almacena la memoria. Entonces, si yo vuelvo a tomar agua, me doy mucho más lugar y espacio para renovar y para incorporar todo eso que sucede y como para que fluya también y todo esto nueva información me lleva a un movimiento. El agua también ayuda a eso. Siempre es bueno tomar mucha agua, la verdad. Así en concreto, yo después de la iniciación de Qigong fue como que un montón de esa información yo ya la tenía y un montón no. Y sí, realmente a veces uno queda como, oh, ¿dónde estoy parado ahora con todo esto? Y sí, el agua, tener una botellita de agua ahí ayuda un montón a esos movimientos. Bueno, a ver, volvamos un poco. Yo quería traer una cosa, Diga. que a mí la cantidad de info me parece guay. Lo que sí veo que sería súper genial, que es cuando hagas los números utilices un rotulador grueso en vez de un boli fino. Ah, Porque así se de ve una. más, sería Perfecto. maravilloso, se ve más gruesito. Eso quería traer. ¿Sabes? No me gusta escribir con marcador y ni lo pensé, no me di cuenta, pero está buenísimo. Sí, 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 totalmente cambia un montón para ver por una cámara los números. Sí. No me he dado cuenta, lo voy a tener recontra en cuenta. Muchas gracias por la sugerencia. Gracias. Sí, en realidad, bueno, en este caso, claro, a ver, igual por ahí lo puedo poner un poco más cerca también, como para que no se pierda tanto, pero en este momento encontrar un marcador en la casa va a ser difícil, así que prefiero que no. Pero, a ver, sí. Por ahí yo lo puedo. En realidad lo hago así para que no vean mi fea letra tanto, para que no se vea tanto. Ahí llega, ahí se ve mejor. Sí. Se ve muy parecido, igualmente. Se ve, Ahí. pero si Ah, yo, por ejemplo, he tenido que estar la clase pegada a la pantalla. a la Pero ahí pantalla. también es mi vista, ¿eh? Te entiendo. De una. Bueno, a ver, dentro de esto, ahora que hablábamos de estos números, de vos que dijiste que tenías un 6 y un 7, hay un número más. Bueno, esto, lo que les decía antes, van a encontrar
un montón de nombres para las cosas. Esto también le dicen arcano de vida, porque se saca con día, mes, más año, es sendero de vida, camino de vida, máscara. Hay un montón de nombres. Después es como, la verdad que a veces yo me confundo con los nombres, después es como, no, el nombre en sí, una vez que uno como que capta la esencia de la estructura del cálculo, ya los nombres es para el que no entiende y como que tampoco le dice nada a un nombre. Pero de este número, que es este camino de vida, más el día, o sea, esa energía de niño como que puede aparecer acá, se llama, bueno, más allá del nombre, pero es la reacción, el número. Porque acá es 9 más 2. Este 2 lo vuelvo a repetir. Este 2 es el que sale de mi día de nacimiento. Entonces es día, mes, año, queda esto, y nuevamente el día nos da reacción. Este número se ve un montón también, como, bueno, vos tenés 6, 13, 16, 12, 7, 19, 1. ¿Y cómo sos de carácter? Un O sea, poco, ¿te consideras una persona de carácter? sí, vengo y voy rápidamente. De repente, wow, y de repente tranquila, de repente contenta, de repente, sí, un poco volcánica. Bueno, para mí viene más de ese número. Vos dijiste que te daba 7, ¿no? Día más mes más año. Sí, más días, sí, el del camino de vida un 7. Y de nuevo, más 6 de tu día eso Sí. también, mirá, vos te da 7, 14, o sea, 13, 4, ¿verdad? Ajá, Pregunta, eso es, 4. como en esto de ir, cambiar, venir, ¿puede ser? ¿No? Estoy calculando bien, ni lo escribí, lo estoy haciendo como en la cabeza, pero Sí, sí, lo a ver vos, escribí, está a ver, bien, da decime cómo es 4. tu fecha, vos me dijiste que sos del 6. 6 de mi niñez, 9 del ¿Cómo es tu mes, fecha 6? del 9 de 1990. Sí, 1990, que es 1. Sí, 90, que es 1. Entonces tenés el 9. Bueno, esto lo ves, claro, tenés 6 más 1, 7. El 9, ya tenés un mes, es súper recontra espiritual. El ujú, 9 es como que entiende a todo el mundo. Y yo no sé, lo primero que se me ocurre por ahí, como energía femenina, eh, como se le llama como karma también. Entonces, en realidad es un aprendizaje esta energía acá. La energía del año es como ya un don que uno trae. Ahí sí creo, es lo masculino. Y en realidad se le dice karma porque es el agua. Es lo mismo que estábamos hablando recién, es porque es la memoria. Es de donde vengo. Es la memoria que generó, no sé si te gusta la astrología, pero es eso, Cáncer Leo. Es el agua, la me encanta. memoria, que es el huevito que da nacimiento a algo nuevo. Entonces, como 9, esa energía puesta desde el... Digo, primero creo que lo que sucede con esto es que esta energía uno, hasta que empieza a trabajar en uno, las empieza a ver afuera, no las ve tanto adentro. Por eso es que uno se encuentra mucho con esa energía de niño. De ahí es que vos sacás 9 y 6, esto te da 6, y acá tenés un 3. Algo que me había olvidado de decir, ahora que veo en tu carta,
voy a hacer esto. 6 menos 1 es 5, 6, 6, no, 6 más 1 es 7. Cuando se hacía esto, a ver, ahí vos que te tenés que acercar. Vos hiciste 6 y 1, 7, 6 y 6, 12, 1, 13. 13, 4. Hasta acá vos lo tenés igual. ¿El tuyo? Bueno, es que hay algunas cosas que los inconscientes no lo hice. Ah, no, no importa, no, porque voy al principio. Vos algo de no entendías. Este primer número que es entre lo femenino y el niño, que era el que decía que se Sí. da durante mucho tiempo, es nuestro mecanismo de defensa. O sea, cuando somos, y el primer vínculo que aprendemos es el de lo femenino, que es a separarme de mi mamá, o si nunca la tuve, tengo el vacío de eso, por el proceso es el mismo. Entonces, desarrollamos como un mecanismo de defensa para poder hacer que estas dos cosas coexistan. Y como este 6 es una de dar como loco. O sea, yo lo veo estando con un 9 y lo que hace el 9 es, de un instante al otro, explota. Como el 9 entiende a todo el mundo todo el tiempo y en un momento explota y revienta y nadie no puede creer que es la misma persona. Sumada a esa energía 6 que recibe todo el tiempo, como que el aprendizaje es este, el de comunicar, el de una, como desde la inocencia, desde la alegría, pero el 3 esencialmente lo que hace es comunicar, ¿no? Con el 2. Tiene que estar, porque si no hay comunicación, el 6 da, el 9 entiende a todo el mundo, no, esto explota en algún momento. Y este proceso en vos sos del 1990, mirá, a ver, tenemos 7, acá también. Entonces, de los 27, 30, vos algo de numerología entendías, ¿verdad? Sí, Entendías, un sabías poquito algunos sí. cálculos. Bueno, Sí. para calcular el primer pináculo, estaba viendo hasta cuándo había sido. A tus 29, dejaste de vibrar como este 6. Si dejo de enfocar, me tienen que avisar. Vale. Este 6, ¿sí? Como que ya pasaste al proceso este de sí. A tus 29, vos sos, si me dijiste, sos del 90, estamos Acabo de cumplir los 2000, 35. 2010, 2020, lo pasaste hace un par de años. Estás perfecto. Estás a mitad del proceso de este. El 7, como es este número, se informa. El 7 se nutre hacia adentro, estudia, se profesionaliza, se mejora, quiere dar siempre lo mejor. Tiene una fuerza tremenda, pero a veces se queda como en eso tan profundo, tan idealista, porque tiene un nivel de perfección o de exigencia que no existe en el aspirar a la perfección, que a veces no pasa la acción. Cuando pasa la acción el 7 tiene una fuerza zarpada. Cuando logra en el tarot, a ver, no tengo las El carro. manos. En el tarot el 7 es el carro, son 2 caballos. Bueno, si esos 2 caballos, en vez de tironear uno para cada lado, entre lo que siente y lo que piensa, se sincronizan juntos, tiene una fuerza zarpada. Y bueno, nada, era en realidad más para esto, esto se llama, yo lo veo como la luna o el megalunar de la astrología, el pináculo, el del día más el mes. Es con lo que aprendí a defenderme del mundo. Y lo hago hasta los 20 largos, en todos. Entonces es el manotazo ahogado que tiro siempre, porque con esto sobreviví. Con el poder y la capacidad que uno tiene ahí, porque justamente lo hizo toda su vida, pero precisa hacerlo consciente, no que sea un mecanismo de defensa. Entonces tiene, como ese 6, una capacidad de escucha, de
de darle al otro como, es como la madre, sabe que darle al hijo, o mm, tiene ese registro emocional, ese 6, pero precisa como ese volver a él mismo a darse. Esto del 6 es para todos, para mí, para vos, tengas números. La energía del 6 y la de dar y recibir y no dar más que lo que me doy a mí es de la humanidad entera, ¿no? Más allá de que le resuene uno más que otro, o uno tenga más claro dónde pone el límite y si da, y donde no, otro no da nada, otro da todo. Ahí es donde voy, que el 6 lo tenemos todos de alguna forma. Más allá de cuál una carta o lo que sea, es, bueno, ¿cómo es la forma de mi 6? Y yo cómo quiero que sea la forma de mi 6, o de mi entender, más allá del número de esta estructura. Eso es lo que para mí después da un lenguaje sagrado, volviendo al principio de todo. Me ordena desde otro lugar. Bueno, si tengo los 12 signos y si tengo los 10 planetas, sí, la estructura la voy a tener siempre, la comunicación la voy a tener siempre, lo vincular lo voy a tener siempre, lo emocional lo voy a tener siempre, todos lo vamos a tener de una u otra forma. El alimentarnos, entonces son esos casilleros que después los llena uno mismo. No es que yo voy a llenar el casillero de ninguno de ustedes, yo le puedo contar un montón de cosas, pero lo más interesante que hay es un, che, y esta acción en sí, o esta estructura o este proceso, ¿qué es más de dónde? Este número, ahí es donde uno empieza a entrar como en las vibraciones. O, che, ¿esto es realiano? O ya yo pienso en Aries y no puedo no pensar en Venus. O pienso en un uno y pienso en algo innovador, repositivo de avance, y en otro un cabeza dura que quiere hacer solo lo que quiere. Como hay todo un abanico de no es ni bueno ni malo, ni está bien ni mal. Es una forma. Como con todo funciona así. Yo intenciono estas clases que sean todos los viernes a esta hora. Se va a mantener la estructura. Por ahí va a ser más fácil y más fluida esta primera parte de los números. O creo que van saliendo después temas para hablar, como para darle profundidad a lo que sea. Falta toda la parte del nombre, o cada número tiene está asociado a un planeta, un planeta es regente de cada número, y tienen un elemento cada número. Para mí eso después se ordena un montón también en el ver una carta. Bueno, hay un montón de agua, y el agua ya es más receptiva, y el fuego ya va para adelante, no se fija, avanza. También le va dando como otra riqueza. Es eso, es pararse acá en la realidad y ver eso mismo. Hay 4 elementos que arman todo. Está lo frío, lo caliente, lo húmedo y lo seco. Son las 4 estaciones. Esta es esta misma realidad en realidad. Y siempre la respuesta es adentro, con todo. Bueno, muchas gracias. Alguna pregunta, alguna acotación, lo que sea, el marcador lo recontra va a tener en cuenta, de una. Gracias, 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 gracias. Bueno, buenísimo, Bueno. Chris. Bien. Muchas gracias. Joya. Bueno, después igual va a subir la clase ahí al grupo, y lo mismo al grupo, cualquier pregunta, cualquier cosa para charlar o lo que sea que se flashee, a mí me re gusta. Eso no es que yo creo que sé, estamos aprendiendo juntos en realidad. Yo puedo tirar una data de esa cosa que ya tengo, que vengo experimentando, pero después no sé, vemos. Bueno, muchas Vamos viendo. gracias. Gracias. Siempre. Gracias. Siempre.